Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarles después de 6 días de no subir videos, de no estar con ustedes. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente para comentar noticias y comentar detalles que han sucedido en la esfera nacional e internacional, en la esfera política. Pues les había prometido algo sobre Finlandia. Finlandia en 1900, la historia de Finlandia, un poco de Rusia es muy interesante. Cuando Rusia ataca a Finlandia son fronteras y Finlandia queda como uno de los países ahorita con mejor educación, mejor economía. Tiene mucho menos población que Estados Unidos y que México, menos de evidentemente 10 millones inclusive de habitantes, parecen ciudades allá. Pero en 1939, sí, más o menos en la Guerra Mundial había 3 millones de personas en Finlandia, más o menos casi 4 millones de personas. La URSS en aquel entonces ataca a Finlandia y dice, eh, se defiende con 100.000 soldados. La ventaja de Finlandia fue de que no seguía órdenes. Finlandia no tuvo un régimen de seguir órdenes, sino de tomar sus propias órdenes, de tener muy poco apoyo de los países y eso lo hizo más fuerte. Los soldados harían filas y harían hogueras, también los rusos, para evitar los fríos. Sabemos que es en la época de frío muy intenso allá en los países nórdicos, Suecia, Estocolmo, Finlandia, en donde se entregan los premios Nobel, por ejemplo. Los soldados de cierta manera tomaban decisiones y a veces obedecían y a veces no. Tenían órdenes de Gran Bretaña y Francia, fíjense. Francia siempre ha sido una parte importante como Inglaterra de la Ilustración, del cambio de la ciencia, del arte y también de la guerra. Ofrecen ayuda y Stalin reconocía al gobierno de Finlandia. Los soviéticos querían a Karelia, un lugar muy importante, Karelia, un territorio Rusia finlandés. Habría que cuestionarse si Karelia es parte ahorita de Finlandia o de Rusia actualmente con la cuestión de Ucrania. En 1940 le cortarían el tipo de dinero, o sea, el suministro para invadir a Finlandia en 1940. Alemania ocupa Dinamarca y Noruega por el 40. Son épocas claves de la Revolución Mexicana. 1938, como en México, la expropiación petrolera, después 40 y 44 también son fechas claves para esos países nórdicos. Finlandia no simpatiza con Hitler, sin embargo después eh, tomaría posiblemente una simpatía con Hitler porque no le quedaba otra a Finlandia sino tomar recursos también de Alemania, que es lo que está pasando ahorita, que Alemania le está surtiendo de tanques. Hace unas horas sale publicado en los medios que Alemania le surte con tanques a Ucrania, a la OTAN también. En junio de 1941 Alemania atrae a Rusia y el 25 de junio aviones soviéticos bombardean ciudades de ese país. O sea, el 25 de junio fue también pieza clave del 41 sobre la situación de los ataques y bombardeos, como pasó en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. En 1944 dirigentes finlandeses viajan a la URSS, a la Unión Soviética, para hacer negociación de la paz. Fíjense qué curioso lo que está pasando ahorita con África. Varios países de África fueron a Ucrania para negociar la paz y hay videos y tomas recientes. Me parece que son 4 países africanos, fueron a Rusia para supuestamente negociar la paz, que ahorita voy a hablar un poco de eso. En ese entonces querían a Karelia y querían varias bases navales. La guerra de invierno y de continuación eran importantes también, así se llama, guerra de continuación y de invierno. 93.000 finlandeses, más o menos, habían sido, habían tenido algún problema motor o algún problema visual, no podían continuar sus labores.
había más de 15.000 viudas y 50.000 o 55.000 huérfanos también. La guerra deja muchos huérfanos, lamentablemente. 80.000, 90.000 niños finlandeses eran evacuados. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que se están evacuando en Rusia también niños, pero también se están evacuando y Ucrania está acusando a Rusia de supuestamente robarles niños. Y la otra perspectiva es de que se están quedando sin menores de edad, están siendo llevados a otros países también. Allá habría que cuestionar a la OTAN y habría que cuestionar con los niños qué está pasando con los niños rusos y ucranianos o adolescentes, a las Naciones Unidas, la ONU, los cascos azules, qué está pasando ahí también, qué situación se está dando actualmente, porque parece que no han podido intervenir, me parece. Finlandia importaba petróleo, no tiene petróleo, importaba productos rusos a muy buen costo, también como sucede actualmente con Rusia. Los productos y los costos adecuados para ese entonces. Stanley estaría con Finlandia, era una situación geopolítica y defienden la situación de Leningrado también, mediante el Golfo de Finlandia. El Golfo de Finlandia es muy importante también en la guerra mundial, es una pieza clave. Finlandia tiene pocos trabajadores con su salario alto, esa era una de las claves también, buen servicio social, seguro social, pero un buen pago adecuado. Pocas de las propiedades, muchas públicas, escuelas públicas, se hacen también escuelas privadas, pero reciben del gobierno, de los gobiernos, cierto financiamiento. Eh, en esas épocas, la policía finlandesa disparaba 15 veces, 20 veces en un año. Tenía récords como en Japón, sucedía como en Japón, muy poco, muchísimo poco uso de armamento. Finlandia tiene más ingenieros de chips y de microchips actualmente, tiene una gran capacidad para la ingeniería. Exporta en la mitad del país y exporta también a madera, las cuestiones de los árboles por la situación de la vegetación, de la nieve que crecen muchos grandes pinos y árboles también. Ahora la tecnología se dedica a esto de las computadoras o de la mecatrónica, la robótica, todo esto. Finlandia era muy pobre, sucedía como en China, que era pobre, recordemos de China, a los 40 años de crisis, donde impera el arroz, donde impera la pasta, el fideo, como en Japón, y después se vuelve una de las naciones paradójicamente, curiosamente más ricas en el mundo, gracias a sus políticas, a su educación, a su gente, también a las circunstancias. La riqueza, siempre lo he dicho, no es solamente gracias al esfuerzo o al trabajo, es la circunstancia que rodea a Finlandia y que rodeaba a otros países también nórdicos que eran muy importantes en la segunda, en la primera y en la segunda guerra mundial, en la situación de la ciencia, del arte, la economía, de la filosofía, como en Alemania, grandes filósofos como en Inglaterra, de los grandes registros, de los grandes patentes que les permitía proyectar un país futurista, un país que tuviera innovación, que tuviera creatividad, que tuviera líderes que no se quedaran hablando en el pasado. Hubo alguna investigación que en algún libro leí, lo vi varias veces publicado, decía que los países más prósperos hablan del futuro y menos de la historia, menos del pasado, se quedaban menos hablando del pasado. Y los países menos prósperos económicamente se la pasaban hablando de historia, se la pasaban hablando del pasado. No que estuviera, no que estuviera mal hablar o reconocer el pasado, los errores y los aciertos de una nación o de un gran país como Rusia, como Finlandia, sino que le daban prioridad también a el futuro, a qué iba a pasar con los objetivos, con su juventud, con su niñez, con su educación. Le apostaban, por así decirlo, le invertían al día de mañana. Esa es una gran, gran diferencia entre países exitosos y países que no han tenido el éxito que deberían de tener o no han sido consumados con ese éxito, que a veces se mide con dinero, a veces se mide, yo digo, con sabiduría. El éxito se mide con evitar la violencia, el éxito se mide con crear nuevas empresas, con ser más productivo, con ser más creativo.
El éxito se mide también con la calidad de vida de las personas, tal vez una estabilidad o uniformidad en los estadios o en los tipos de dinero de las personas, el income o lo que reciben. El éxito se puede medir en las exportaciones, qué tanto exporta y qué tanto es la calidad de los productos, como pasa ahorita en Corea, en China, que han mejorado mucho en muchos aspectos su calidad y sus precios, y eso hace que no se produzca dentro de los países, y eso hace también una gran codependencia a la globalización hacia afuera, y eso hace que adentro se necesite más gente y más personas capacitadas para poder competir hacia el exterior. Es increíble ahorita China cómo puede tener productos más baratos, por ejemplo, aquí que en México mismo. Entonces todo esto ayuda al crecimiento, ayuda a bajar la inflación y ayuda a la calidad también de las empresas y ayuda a la calidad de un gobierno que sabe y puede tomar decisiones adecuadamente como lo fue Finlandia. Finlandia ahorita ha sido uno de los países que ha sido puesto durante muchos años como ejemplo a seguir en educación, en problemas de robo, pocos robos, en situaciones económicas, pero tenemos que ser conscientes por lo que ha pasado también, por las decisiones que tuvo, como en este caso, en la Segunda Guerra Mundial, por lo que tuvo que decidir qué pasar con Alemania, con la Unión Soviética, y la situación de la inversión, que tuvo que invertir a largo plazo para que su pueblo, su gente saliera adelante. Evidentemente la cantidad de personas, creo yo, juegan la inversión, la cantidad, la importación, cuántas personas viven en un país, juega un papel fundamental. El censo, no es lo mismo hablar de 10 millones de habitantes en un país que hablar de 150, 140, 300 millones que se necesita darles o apoyarles con educación, con salud pública, con medios de comunicación, con muchos servicios públicos que se tienen que dar por la cantidad de población que tienen también. Entonces, espero les haya gustado esta cápsula corta de Finlandia y Rusia, y a continuación en unos minutos más grabaré mis opiniones sobre noticias nacionales e internacionales que se han venido vertiendo en estas semanas, en estos días también. Gracias por su atención y estudiemos más sobre la Unión Soviética y Finlandia, sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre Japón, Estados Unidos, Alemania, Polonia y todos estos bloques que se van formando o se fueron formando. Parece que actualmente se están formando con Rusia y con Ucrania también. Voy a hablar ahorita en la siguiente cápsula de Ucrania y Rusia, y después haré, tal vez en la noche o mañana, más noche o mañana, haré una cápsula nacional sobre la política nacional, las famosas corcholatas y mi opinión personal, que con mucho gusto les expresaré en este espacio y en este video. Muchas gracias por su atención, a leer más, a conquistar más sabiduría y a entender el pasado, entendiendo el presente también, conociendo el presente de las poblaciones, de los usos y costumbres de los grupos que debemos de estudiar, analizar y que son también ejemplo a seguir, de cierta manera, en esos lugares. Seamos ejemplo también para los demás como nación y aprendamos también a compartir ese conocimiento con los demás. Gracias, hasta la próxima.